Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta segunda tanda de ponencias de esta primera tarde de la primera jornada de esta 12ª Conferencia Española Passive House. Diferente, este nuevo formato que hemos tenido que utilizar un poco obligados por la situación sanitaria que tenemos en todo el mundo, pero bueno, yo creo que está siendo bastante eficiente, ¿no? Y que funciona y que nos está permitiendo poder volver a celebrar esta conferencia que todos yo creo que recogemos o que esperamos durante el año. Lo primero, agradecer a los ponentes sus presentaciones, contenido bastante interesante, como siempre, y nada, gracias a todos por vuestra asistencia y por vuestra atención. Vamos a empezar a ofrecer o a preguntar las cuestiones que nos habéis ido trasladando por la plataforma y si tenéis alguna más, pues si nos da tiempo las hacemos, porque la verdad que tenemos poquito tiempo para este coloquio, y si no, pues las anotamos y se las pasaremos a los ponentes para que igualmente os las respondan. Si os parece, empezamos por el principio. La ponencia de la Residencia de Mayores de Los Rosales. Yo quería primero darle la enhorabuena a Félix por vuestra implicación en este proyecto. Para nosotros en PEP le damos mucha importancia a este tipo de proyectos, estos usuarios, ¿no?, que son un poco más sensibles, tanto los ancianos, los colegios y tal, pues nos parecen muy interesantes y por eso pues nuestra enhorabuena, ¿no? Las preguntas que te quería transmitir, un poco yo creo que han ido todas encaminadas hacia el mismo aspecto del proyecto. Hacían referencia sobre todo a por qué habéis decidido hacer la hermeticidad con las placas de yeso por la parte interior, ya entiendo que terminada del edificio, y bueno, pues ver si ha supuesto algún problema con el usuario, ¿no?, con el propietario del edificio, por transmitirle que esas paredes se tenían que quedar así, que no se podían perforar, y si este también aspecto tiene alguna complicación en cuanto a la ejecución de la obra, porque entiendo que retrasa un poco la ejecución de ese blower door de comprobación, ¿no?, porque tienes que esperar a tener colocadas esas placas de yeso. Igual ya tienes una fase posterior a lo que estamos acostumbrados en otro tipo de proyectos. Perfecto. Antes de nada, muchas gracias a todos y por la excelente organización de esta conferencia online. Yo creo que está siendo una muy buena experiencia para todos. Y respondiendo a las preguntas, lo intentaré hacer lo mejor posible, ya que como nosotros fuimos el suministrador del aislamiento en lana mineral, pero bueno, si queda algún hilo que no acabo de responder, por favor, enviar vuestras preguntas y os responderemos vía correo. Como comentaba en la ponencia, el proyecto se definió antes de la crisis y por motivos de la crisis anterior a la del COVID, la crisis económica que sufrimos, se paró y se retomó en años posteriores, 2016. Por lo tanto, una de las prioridades de la propiedad era la rapidez de ejecución y ceñirse a un presupuesto que ya estaba definido. Por lo tanto, teniendo en cuenta estos dos criterios, el consultor passive de la obra, Luis Miguel Soler Carbo, conocía, pero todos conocemos que se han realizado diferentes ensayos del comportamiento de diferentes espesores del yeso, en este caso placa de yeso, para realizar un plano de hermeticidad. Y bueno, fue la propuesta que Luis hizo a la propiedad para continuar con esta rapidez de ejecución, de manera que se ahorraba en colocar una membrana en todo lo que es el cerramiento vertical, y también se ahorraban el importe económico y el tiempo y la mano de obra. Fue una apuesta arriesgada porque, bueno, un proyecto tan grande, hasta donde yo sé, no se había realizado, y salió bien. Se hizo el blower door test antes de colocar la segunda placa de trasdosado, y se hizo por secciones para confirmar y comprobar que se estaba ejecutando bien. Respecto a
no tengo la respuesta a ciencia cierta de qué opinó la propiedad. Yo me imagino que confió en la experiencia de Luis, del consultor, y decidieron apostar por esta solución. Salió bien, el de World Weather Test por secciones dio bien y el global que se ha hecho el edificio también ha dado bien. Y en cuanto a colgar cualquier tipo de decoración, bueno, no tengo la respuesta de los inquilinos, pero bueno, me imagino que es una cosa que tienen que tener conciencia y que al final se acomodan. Así que bueno, estos fueron los antecedentes, ¿no? Estos criterios de ejecución y de ceniza presupuesto y la experiencia que les dio Luis con diferentes ensayos que se habían hecho con el plano de hermeticidad mediante yeso. Y fue bien, la verdad es que fue todo un éxito. De acuerdo. Muchas gracias, Félix. Respecto a la ponencia de Rafael Bravo de Orcli, el equipo, el PECOM 4, yo quería hacerte una consulta tema del uso de los 3 sistemas de calefacción de los que puede disponer el equipo. Según vuestra experiencia, ¿cuál es el que mejor se implementa en estos edificios, en las viviendas Passive House? Bien, bueno, lo primero, ¿no? Agradeceré a la plataforma por la oportunidad y me sumo al compañero en felicitaros por la coordinación del evento. En base a la respuesta de los 3 sistemas, básicamente trabajamos con dos modalidades. Una, lo que sería la opción básica. Como sabéis, el PICOM tiene 2 bombas de calor independientes, ¿vale? Que están dentro del equipo, no hay conexión con la unidad exterior, ¿vale? Entonces, el primer tramo de calefacción lo haría la bomba de calor de clima, ¿de acuerdo? Que trabaja sobre el caudal de aire de ventilación, y esa bomba de calor da hasta 1,3 kilovatios. Os recuerdo la presentación salía con un COP de 6,8, que es altísimo, ¿vale? Ese es lo que sería nuestra primera etapa de potencia valle, como veis, con un rendimiento energético brutal, ¿vale? Y como complementario, una resistencia eléctrica, ¿vale? Que se pone en el conducto de impulsión de la vivienda, ¿vale? Que es modulante de 1,2, ¿vale? De manera que, en aras de dar la mejor eficiencia y el mejor confort, dar la necesidad en kilovatio, vatio necesarios para estar bien en confort en casa sin tener un exceso de consumo. Eso es lo que hacemos como opción básica, ¿de acuerdo? La opción, lo que diríamos plus, es añadida a estas 2, ¿vale? Lo que es aportar nosotros como Orcli, una de nuestras áreas de negocio también es, y comercializamos todo el tema de suelo radiante refrescante, tenemos mucha experiencia en esto, es el poder trabajar con la segunda bomba de calor para hacer una aportación de calefacción exclusivamente en lavabos y en cocina, que casualmente, ¿no?, son las zonas más frías de la vivienda, dándole un plus más de calefacción al usuario a través de lo que sería un suelo radiante, o en el caso de que se quisiera poner un toallero de diseño de baja temperatura, también darle servicio. Utilizamos esas 2 soluciones de manera no toda integrada en ese equipo, ¿vale? Sintetizando mucho la instalación y, como veis, con un nivel de eficiencia energética pues muy alto. De acuerdo. Gracias, Rafael. Respecto a la ponencia de Manuel Lobo de Finsa, bueno, Finsa es una empresa que lleva tiempo ya acompañándonos, que bueno, nos ofrece productos certificados que vemos que cada vez son más. Más que sobre el producto que has presentado, yo te quería preguntar por cuál es la opinión de Finsa en cuanto al mercado actual de productos Passive House, ¿no?, que tenemos en nuestro país, que entiendo que en estos 4, 5, 6 años ha cambiado de manera radical. Y bueno, ¿cuál es vuestra opinión en cuanto a la especialización en fabricación de este tipo de productos o sistemas? Muchas gracias, Arturo, por la pregunta. Y como el resto de ponentes, agradecer a la organización pues lo bien que está saliendo todo. Pues yo creo que es un éxito organizativo en una situación tan difícil, pues poder hacerlo esto online y que al final pues podamos seguir trabajando por avanzar en el Passive House aquí en España. Para nosotros el haber certificado los productos que tenemos certificados como componentes estancos al aire, pues ha sido, digamos, todo un revulsivo. Nuestro producto es un tablero estructural donde tenemos un producto commodity, que es un tablero de virutas orientadas, y queríamos entrar en el mercado pues con un producto diferenciador, y el Passive House sin duda lo es. El poder certificar el tablero estructural en estanco al aire, haber desarrollado el Vapor Stop que se enseñaba hoy, pues porque
porque es conveniente usarlo en muchas situaciones, pues para nosotros ha sido un salto de calidad en la posición de Finsa de cara a este mercado. Pues era un mercado en el que no estábamos y poder tener producto certificado, todos los equipos, todos los compañeros que tenemos en Finsa que se dedican a atender a arquitectos, constructores, nos hemos certificado Passive House, somos Passive House Designer o Passive House Third Person. Creo que el Passive House es un elemento diferenciador a día de hoy y creo que lo seguirá siendo. Sin duda que queremos seguir y lo que queremos hacer es seguir desarrollando productos que podamos seguir certificando y aportando valor a los arquitectos y diseñadores y constructores que sigan apostando por Passive House, en este caso con entramado de madera, con estructura de madera. Y ahí queremos seguir estando pues, con todos vosotros para colaborar en vuestros proyectos. Muy bien, pues muchas gracias, Manuel. Respecto a la ponencia del Oxone de Francesc Cazorla nos acompaña. Me quería decirte que me ha parecido muy interesante que hayáis empezado la presentación hablando de sistema de protección solar, ¿no? que lógicamente en Passive House es súper importante, como nos estamos dando cuenta ya cada vez más. Pero quería que nos explicaras un poco más la idea de la gestión de energía que habéis comentado. Pues eso, la posibilidad de bajar o subir temperatura de consigna o la activación de electrodomésticos. A ver cuál es el funcionamiento más o menos exacto de este tipo de prestación. Perfecto. En primer lugar, también me aprovecho para unirme a mis compañeros, felicitaros para la organización y daros las gracias por darnos la oportunidad. Voy a intentar hacer un poco de resumen lo más preciso posible, ya que interiormente no es tan fácil como realmente lo solemos hacer. Así que intentaré explicarlo a modo de proyecto. Si nos imaginamos una vivienda a día de hoy tipo Passive, aprovechando las circunstancias, y la miramos con un poco de perspectiva, que nos encontramos, que podemos tener diferentes tipos de sistemas, ¿vale? Tenemos las placas fotovoltaicas, perfecto. Sabemos que las placas fotovoltaicas, la electricidad que generan es continua, no es alterna, y todos nuestros electrodomésticos, todos nuestros dispositivos trabajan con corriente alterna, normalmente 230, aquí en España. Entonces, a partir de ahí, ¿qué necesitamos? Pues ya necesitamos un componente que se llama el inversor, ¿vale? El inversor, ¿qué es lo que hace? Pues invierte en corriente continua o corriente alterna, que es lo que nos permite aprovechar la producción de estas placas. Por otro lado, tenemos el sistema de renovación de aire. Puede ser de cualquier fabricante, puede ser que admita comunicaciones, puede ser que nos permita modificar la velocidad del ventilador. ¿Qué nos sirve para esto? Pues para renovar el aire, evidentemente, en función de los ppm, de la humedad, de la temperatura, pero ¿qué es lo que suele suceder? Que puede ser que haya también un sistema de aerotermia, por ejemplo, solar radiante, con apoyo por fan coil, que también esté allí. Aparte de todo esto, sí tendremos consumidores conectados en las viviendas, pero muy probablemente, casi que es una realidad a día de hoy, estamos planificando una vivienda con posibilidad de tener la integración del cargador de coche. Entonces, ¿cómo unificamos todas estas funcionalidades para aprovechar energéticamente todas las posibilidades que nos dan la producción fotovoltaica, un sistema de renovación de aire y un sistema de aerotermia, por ejemplo? Y aparte, el sombreamiento pasivo mediante las persianas, y cómo lo unificamos. Vale, pues todos estos componentes normalmente suelen avalar diferentes protocolos de comunicación, lenguajes, para decirlo de una manera. Si tenemos un inversor de la marca X, probablemente hable un protocolo que es Modbus TCP. Probablemente el sistema de renovación de aires lo podemos regular por 0,10 voltios. Seguramente el fabricante de la aerotermia también tendrá una plaquita que podremos hablar por Modbus RTU. Todo esto son protocolos de comunicación. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Como hablamos la mayoría de idiomas que hay en el mercado, prácticamente todos los protocolos de comunicación, nuestro miniserver, nuestro PLC, es capaz de administrar toda esta información y luego repartirla de la manera más favorable. Tenemos un pico de energía y resulta que no hay nadie en casa,
Por ejemplo, podemos tener una depuradora, un sistema de calentamiento de piscina. ¿Por qué no aprovechamos este excedente de fotovoltaica para tal vez subir un poco más la consigna de temperatura para, por la noche, no tener que consumir energía de la red? Y el ejemplo que comentaba mi compañero Francesc Soler en cuanto a la gestión de los electrodomésticos, normalmente lo más habitual es que por las noches la nevera no se suele abrir, ¿vale? Por lo tanto, la hermeticidad de la nevera permite ya que mantenga la temperatura de los alimentos muchas horas. Entonces, ¿qué es lo que se hace en países como Alemania, donde Loxone es absolutamente líder del mercado? Pues se llega a este tipo de detalles para solucionar el hecho de que ¿para qué tengo de tener activada la nevera con consumo si realmente a partir de las 6 de la mañana hasta que deje de tocar el sol la puedo tener perfectamente activada, alimentada mediante fotovoltaica, y las últimas horas de la noche antes de irnos a la cama sí consumir de red? Entonces, a este punto de detalle es donde podemos llegar. Ok. De acuerdo, muchas gracias, Francesc. Perdóname que andamos un poco justos. Perdón por él. De acuerdo, gracias. Para Iñaki del PRIM, bueno, Iñaki, pues eso, ya estamos acostumbrados a que nos presente estos proyectos, tan marca Iñaki. Y bueno, sobre todo se ve que bueno, año a año se nota más ese mensaje, ¿no? que yo lo dejo, lo entreveo, ¿no? Cuidado cuando hagáis algo así, ¿no? Esto del perfil de uso, ¿no? Variedad de utilidad en el edificio, no sabes si te vienen 20 o si te vienen 2. Entonces, bueno, eso yo lo cojo como una cosa buena, ¿no? que nos das ese aviso. Las preguntas respecto a tu proyecto van un poco encaminadas a por qué, que ya has comentado que más o menos lo has explicado, pero bueno, por profundizar un poco, se utiliza en este edificio la losa activa, el tema de utilizar la inercia de esta losa, pues que nos expliques un poco más este aspecto. Vale, bueno, me uno también al agradecimiento y a las felicitaciones a Pep por el curro. Entiendo que se organiza, si ya es curro organizarlo físicamente, pues ya virtualmente pues más curro y más complicado, y enhorabuena porque la verdad que parece que va saliendo bien, ¿no? Respecto a lo de la losa, bueno, pues al final pues veníamos observando tanto en los edificios que hemos ido construyendo como con feedbacks que hemos ido recogiendo de otros edificios construidos un poco con esta misma idea constructiva, ¿no? de esa losa maciza que queda dentro de la envolvente térmica, combinada con el resto de la envolvente muy ligera en base a madera, tanto sea frame como CLT, ¿no? En el que por un lado, en las puestas en marcha del edificio, esa losa tardaba mucho en coger la temperatura, vamos a decir, de confort, ¿no? Y penalizaba el confort interior de los usuarios durante 2, 3, incluso 4 meses, dependiendo la ubicación y la climatología y el momento de puesta en marcha del edificio. Y luego, por otra parte, esa disonancia de alguna manera entre las fases de la losa del hormigón y las fases, hablo de inercias, y las fases de la envolvente madera, también hacía que no se adapten entre ellas y no se adapten tampoco a los usos tan cambiantes y variables de este tipo de edificios, que bueno, no es ninguna marca ni nada, es por fortuna o por desgracia, pues nos está tocando uno tras otro de este tipo y vamos solucionándolos como buenamente podemos y ya está, ¿no? Entonces, bueno, esa preocupación, ¿no? que veníamos incrementando un poco con el paso de los años, pues bueno, yo se la planteé al ingeniero, a Siel Diarte, ¿no? Y le dije, oye, me preocupa esto porque vamos viendo estos años atrás, tanto en edificios nuestros como en otros que vamos consultando, investigando y hablando con usuarios y técnicos redactores, pues que está un poquito esta problemática, ¿no? ¿Cómo lo solucionamos? De la manera más económica posible, ¿no? Porque puedes decir, oye, pues pones un suelo radiante encima y ya está, ¿no? Pues sí, también, ¿no? Pero bueno, se trataba un poco de decir, oye, presupuestos de mínimos, el aislamiento por debajo, la losa, y la losa ya nos sirve
para echar la baldosa encima, ¿no? Que es como está esto planteado, ¿no? Pues bueno, pues por 4 duros metes los tubos de agua en el mallazo superior y puedes activar la losa, ¿no? ¿Cuál es la función realmente de activar la losa? Quitar de alguna manera la variable de la inercia y mantener esa temperatura radiante de esa masa de hormigón pues muy estable y relacionada mucho con la atmósfera o la temperatura interior del edificio, y de esa manera realmente climatizar por aire, ¿no? Pero climatizar por aire, ¿por qué? En este caso, porque necesitamos esa agilidad, ¿no? Para adaptarnos, y esa agilidad es la que no tiene la inercia de la losa, ¿no? Entonces, de alguna manera, el activarlo es silenciar un poco la variable inercia del hormigón y ya quedarnos con el aire, ¿no? Evidentemente, la losa está activada, está radiando, atempera tanto en invierno como en verano, ¿no? Aportará calor y aportará ese efecto refrescamiento en verano también necesario, pero ya de una manera controlada. Muy bien, pues muchas gracias, Iñaki. Esteban Pardo nos ha presentado el edificio de Victoria aquí en Arnedo. Siempre también las ponencias de Esteban, los proyectos súper interesantes y muy chulos. Comentarte un poco, yo creo que las preguntas para tu proyecto van un poco más encaminadas a la problemática de este gran ventanal, ¿no? Sur, el no tener sombreamiento, bueno, intentar corregirlo con sistemas de sombreamiento. Por un lado, ¿cuál es el porcentaje de sobrecalentamiento que os ha dado el PHPP con esta superficie acristalada que tenéis al sur? Y luego, en cuanto a las potencias que has comentado del edificio, si no te parece que son un poco demasiado margen el tener los 81 kilovatios para calefacción y los 73 kilovatios de frío, si podéis haber ido un poco más ajustados o cómo lo habéis considerado. Bueno, en primer lugar también me sumo a los compañeros, bueno, felicitarles a ellos tanto por los proyectos como por las soluciones, y lógicamente a Pep pues por la oportunidad de explicar este proyecto y por la organización que estáis haciendo, que da gusto que pues, contra viento y marea pues continuéis con la labor de la conferencia, que es una labor maravillosa, ¿no? De divulgación. Contestando a tu pregunta, Arturo, en realidad el dato de frecuencia de sobrecalentamiento no me lo sé de memoria, lo estaba buscando ahora. En cualquier caso era relativamente alto, el condicionante era de la orientación, era fundamentalmente de la parcela y de la parte logística, que como podéis imaginaros, en un edificio de este tipo pues predomina toda la parte logística y de almacén sobre el de las propias oficinas. A ver, estaba viendo aquí que bueno, el índice de sobrecalentamiento, la frecuencia está en torno a un 15, sí, más o menos. Es que no he descontado que convendría hacerlo los sistemas de refrigeración pasiva, que en este proyecto la verdad es que son bastante intensos, porque digamos que todos los patios sirven tanto para iluminación natural como ventilación cruzada, y luego está el efecto convectivo del lucernario, que también es el PHPP le da un valor relativamente alto, ¿no? En cualquier caso, digamos que para mí el punto del proyecto es precisamente la orientación sur, porque hace que el confort interior y bueno, las condiciones ambientales interiores dependan mucho precisamente del sombreamiento. Evidentemente en invierno, como podéis ver en los valores, la demanda es irrisoria porque el edificio es un captador solar, pero en verano hace que se convierta en una apuesta arriesgada si deja de funcionar el sistema de sombreamiento, que son unas persianas que van domotizadas, y la verdad es que tienen un funcionamiento bastante interesante a partir de un algoritmo bueno, que sigue la trayectoria solar y va en todo caso pues, subiéndolas, bajándolas y orientándolas, y la verdad es que está funcionando bien. Las persianas nos están generando algún tipo de problema porque son muchas,
Luego también hay toldos en los patios, como he comentado, que eso sí que tiene un funcionamiento más sencillo. Y al final todo eso nos llevó también a sobredimensionar los sistemas de climatización, concretamente el de refrigeración, que es un poco el parámetro limitante. Y es verdad que vamos a una carga de unos 40 vatios metro cuadrado, que bueno, tiene fundamentalmente la consideración de ser una especie como de seguridad, por si llega un momento donde nos fallara el sistema de protección solar. Y luego también porque hay momentos puntuales de alta ocupación en algunas zonas, como es el showroom, que también se convierte en un espacio para reunión de representantes y mucha gente. Entonces puede concentrar, es una sala relativamente grande de que puede concentrar a mucha gente, y queríamos que el sistema de refrigeración tuviera la capacidad realmente para pues, atender a esos usos puntuales, ¿no? Muy bien. Pues muchas gracias, Esteban. Y por último, respecto a la ponencia de Stephen, te transmito que en el chat, pues enhorabuena. Nos ha parecido a todos, yo creo que un proyecto también muy interesante. Esto sí que es un primer edificio Passive House de algo, ¿no? Aquí estamos un poco cansados ya de oír el primer edificio en no sé dónde. Bueno, primer concesionario, pues es un edificio complejo y una apuesta muy arriesgada. Entonces, enhorabuena. Respecto a esto, yo cuando vi tu presentación, lo que me vino a la mente fue esa pregunta que siempre nos hacen los usuarios o los posibles propietarios de un edificio Passive House que oyen por ahí decir que no se pueden abrir las ventanas en un edificio Passive House, ¿no? Y luego tienes detrás al troll, ¿no? que encima dice que si lo abres, pues se te va a enfriar y no vas a poder calentarlo porque no tienes calefacción en una Passive House. Entonces, tu ejemplo es este problema o esta cuestión elevada a la enésima potencia, ¿no? Tenemos un clima extremo, tenemos unas puertas que se abren y se cierran de grandes dimensiones, y te quería preguntar por cómo se ha comportado el edificio con estas puertas, que entiendo que os habrán dado algún quebradero de cabeza. Me gustaría también decir, al igual que los demás oradores, que estoy encantado de estar aquí, de formar parte de un congreso tan sumamente organizado. Gracias por la pregunta. Sí, esas puertas fueron un enorme desafío en el proyecto y nos dimos cuenta además desde el principio de que iban a hacerlo. Y es el motivo por el que nos centramos en que se quitara el número de puertas desde el principio, es decir, reducir el problema lo más posible, el problema que podrían plantear estas puertas. Y en lo que respecta a la estanqueidad y pérdida de aire, es un clima súper frío, con lo cual teníamos que tener muy claro el flujo de aire que se iba a perder. Desgraciadamente no se habían hecho estudios sobre pérdidas de aire en estas puertas. Sin embargo, encontramos un estudio que se hizo en una sola puerta en Alemania, por la que entraba o salía una persona, y calculaban cuánto aire o cuánto calor se perdía cuando salía una persona por una puerta, y utilizamos ese estudio como punto de partida para el estudio de nuestras puertas, obviamente multiplicándolo por un factor X para tener en cuenta el tamaño de las puertas, que era muy grande. Luego también tenemos que hablar de lo preciso que podría ser ese cálculo, porque es que se basaba en un estudio de una puerta por el que entraba y salía una sola persona. Pero la pérdida de aire en cualquier caso se consideró que era muy pequeña. Además, estas puertas se abren y cierran rápidamente, son de cierre rapidísimo, con lo cual la cantidad de pérdida de aire cada vez que entra un vehículo es muy pequeña. Otro factor que nos ayudó es que el concesionario tenía más de un concesionario, con lo cual nos permitía calcular mucho mejor la cantidad de veces que se podrían abrir o cerrar estas puertas, con lo cual serían al menos 15 o 20 veces al día. Y al mismo tiempo pudimos también calcular la pérdida de calor y abordarla precisamente en nuestros estudios, por eso mismo. Y yo creo que con esto respondo a la pregunta, aunque si quieren puedo entrar más en detalle. Bueno, de acuerdo, pues muchas gracias. Bueno, pues nada más por el momento. Volver a transmitiros las gracias por la asistencia. Acordaros que ahora tenemos una visita
el siguiente vídeo es una visita al edificio Passive House, pues continuar conectados porque hacemos directamente ese vídeo. Entonces, nada más, mañana seguimos, perdón, la semana que viene seguimos. Muchas gracias a todos por la asistencia. Hasta luego. Gracias a ti, Arturo. Gracias. Hasta luego. Gracias, Arturo. Hasta luego. Chao. Chao a todos.